En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Néstor Morales. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este es Veredicto, el programa de análisis y de debates que transmitimos las noches de domingo aquí en Canal Capital. Vamos a hablar esta noche de reforma tributaria, de la que el gobierno acaba de hacer el anuncio que se presentará al Congreso de la República en la próxima legislatura. No se conoce todavía el texto, no se conoce su articulado, pero ya tenemos algunas pistas que nos permiten esta noche debatir si se necesita o no una reforma tributaria con unas características, que son fundamentalmente dos o tres de las que vamos a hablar a lo largo de esta próxima hora. Por ejemplo, que es una reforma tributaria que en teoría no sube las tarifas de los impuestos, sino al contrario, podría bajar algunas tarifas. Dos, una reforma tributaria que está dirigida a ampliar, como dicen los economistas, la base gravable. Quiere decir que gente que hoy no paga impuestos se va a convertir en contribuyente. Y en tercer lugar, sería una reforma tributaria, según ha dicho el ministro de Hacienda, para estimular la generación de negocios de manera que el gobierno, por ese camino, por esa vía, tendría más recaudo de impuestos. Con esas tres pistas, con esas tres guías, vamos a discutir si esa es la enésima reforma tributaria que necesita la economía colombiana, si necesitamos una reforma tributaria con esas características. Bienvenidos. Bolsillo, plata, economía, reforma tributaria es nuestro tema de esta noche. Les presentamos algunos de los argumentos para el debate. A pesar de que en su campaña el presidente Juan Manuel Santos anunció que no habría alzas en los impuestos, durante los últimos meses el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, ha venido anunciando una nueva reforma tributaria. Por una parte, se afirma que esta reforma promoverá el empleo, la contratación directa, y aunque ampliará la base del impuesto del valor agregado, también reducirá su porcentaje en muchos ítems considerados como básicos. Una reforma tributaria estructural, además de mejorar el recaudo, también mejoraría la equidad al tratar de llegar y hacer pagar impuestos a ciertos sectores que por diversas razones estructurales no lo están haciendo, y contribuir así a una mayor progresividad del sistema. Pero por otra se afirma que lo que el gobierno está haciendo es castigar a las clases menos favorecidas y que esta reforma solo obedece a los requerimientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que exigen mantener los índices fiscales del gobierno. Y consideramos que esta es una reforma retardataria, dado que va a profundizar el carácter regresivo de la estructura tributaria actual, aumentar los beneficios tributarios para las empresas del capital transnacional, aquellas asociadas al sector minero, energético y agrícola. En las próximas semanas, cuando el gobierno radique el proyecto de reforma, sabremos a ciencia cierta los alcances del mismo. Ustedes dictarán el veredicto. Ese es nuestro tema. Se necesita una reforma tributaria con estas características. Anuncio de reforma tributaria que además coincide con una visita de la misión para Colombia del Fondo Monetario Internacional, lo cual por supuesto ha despertado ciertas suspicacias. Pueden ustedes votar, tomar nota desde ya de este número telefónico que aparece en pantalla, 018-124-024, y esta página de internet. A través de llamadas telefónicas, a través de vínculos con esta página pueden ustedes votar. El fiscal para este tema: no se necesita reforma tributaria, así dice Eduardo Sarmiento, que es director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Buenas noches, doctor Sarmiento. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gracias, señora, a usted por acompañarnos. Es además un muy reconocido analista, es columnista desde hace muchos años en el periódico El Espectador. ¿Hace cuántos años, doctor Eduardo? 30 años. 30 años. Y al otro lado, el defensor de esta idea de reforma tributaria con estas características es Horacio Ayala, que es economista, por supuesto, consultor, profesor, y fue director de impuestos en el año 95. Doctor Horacio, buenas noches. Buenas noches, Néstor. Muchas gracias por la invitación. A usted, señor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Abre este debate Eduardo Sarmiento. Aquí, doctor Sarmiento, de pie, por favor. Tiene un par de minutos para contarle a los televidentes por qué se opone a usted a esta idea. ¿Cuántas reformas tributarias en los últimos 20 años? Creo que 8 o 9 reformas tributarias mal contadas desde que tenemos nueva Constitución. ¿Por qué se opone usted a esta reforma tributaria que anuncia el gobierno, doctor Sarmiento? En primer lugar, yo no me estoy oponiendo a las reformas
tributarias. Me estoy oponiendo a la reforma tributaria del gobierno que ha sido definida dentro de una serie de características especiales. En primer lugar, es una reforma tributaria extraña que no pretende aumentar los ingresos y de acuerdo con el ministro de Hacienda, que haciendo honor a la promesa de la campaña, no solamente no se van a aumentar los ingresos, sino el propósito es estimular los negocios, la competitividad y el empleo. De manera que estamos un poco en el aire. De manera que yo voy a tratar de concretar en plata blanca qué es lo que significa la propuesta del gobierno. No es para aumentar ingresos, entonces eso quiere decir que usted va a subir unas tarifas y va a bajar otras. Pero el gobierno nos aclara y nos dice, es para mejorar la competitividad y los negocios. ¿Cómo utiliza usted los impuestos para mejorar la competitividad y los negocios? Pues bajando las tarifas a las empresas y al capital. Y eso lo compensa usted con mayores tarifas para las rentas del trabajo y un mayor IVA que lo paga la mayoría de la población. Usted le baja las tarifas a las empresas y al capital y lo compensa a través de una ampliación de la base tributaria que en su mayor parte significa la entrada de personas de menores ingresos al sistema tributario. Este tipo de reforma es el que se ha venido haciendo en el país desde hace 20 años, con objetivos que se presentan siempre en forma confusa. Si usted mira estas reformas tributarias, han buscado debilitar el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio y lo han sustituido por el IVA. De manera que configuramos una estructura tributaria injusta y regresiva, controvirtiendo el principio fundamental de la Constitución. Cuando se mira esta reforma indefinida, usted lo que encuentra es que a través del procedimiento de reformas o cambios puntuales y de reparcheos, usted busca resolver por el camino que no es los dos grandes problemas de la economía colombiana, que son la revaluación por un lado y el desempleo y la informalidad por otro. Doctor Eduardo, su primer testigo, por favor. Bueno, mi primer testigo es el doctor Vizcaíno. Jaime Vizcaíno, lo invito aquí, señor, es economista, consultor y profesor universitario. Buenas noches, doctor Vizcaíno. Buenas noches. Su primera pregunta para su testigo. Usted nos podría ilustrar un poco a la opinión de cómo este tipo de reformas que bajan las tarifas para las empresas en aras de la competitividad y amplían la base tributaria a través del IVA u otros procedimientos, es un mecanismo regresivo e injusto en el sentido que amplía las desigualdades de la sociedad colombiana. Más aún, sería bueno que nos ilustrara cómo este tipo de reformas, que al fin y al cabo predominaron en la economía colombiana en los últimos 20 años, tienen una clara responsabilidad en el deterioro de los índices sociales del país. Creo que usted ha trabajado mucho estos índices. Su respuesta, doctor Vizcaíno. Bueno que lo ilustrara. En efecto, lo que hace la reforma tributaria, al reducir los impuestos, digamos, al reducir la carga tributaria de las empresas y del capital y de aumentar, o más bien compensar, esa reducción de ingresos, ampliando la base e incluyendo a más contribuyentes en la lista, digamos, en el conjunto de generadores de ingresos para el Estado,
Lo que hace es que quienes más ingresos sostienen, quienes más se benefician del crecimiento económico y quienes más quienes más obtienen ingresos del crecimiento de la producción, son quienes van a ver aliviadas sus cargas, y quienes van a asumir el costo de esa reducción van a ser las personas que pues a diario adquieren productos de consumo en el mercado. De lo que estamos hablando es que ampliar la base tributaria significa que cada vez más productos de los que compramos normalmente en nuestra canasta familiar van a tener una aplicación de impuesto que va a ser, digamos, algunos van a empezar a tenerla, otros van a tener una aplicación mayor, y en ese sentido somos, digamos, los compradores, los demandantes, las personas que hacemos compras, quienes vamos a tener que pagar, quienes vamos a tener que llenar ese vacío que dejan las reducciones de tarifas a los impuestos al capital. Bueno, la última pregunta, tiene que ver un poco sobre esto del coeficiente Gini. El coeficiente Gini, que es el que mide el nivel de desigualdad entre la sociedad. Entonces sería bueno mostrarle un poco a la opinión pública cómo la pobreza en Colombia se mantuvo alrededor de 50% y cómo este coeficiente de Gini de la distribución del ingreso se disparó y en este momento nos tiene entre los 3 países más desiguales del mundo. Bien, ¿qué es lo que sucede a nivel de desigualdad? En efecto, quienes impulsan el crecimiento del Producto Interno Bruto son, digamos, las personas, los dueños del capital, los grandes inversionistas, y es hacia estas personas hacia quienes está dirigida la propuesta de reforma tributaria. ¿Para qué? Para que estas personas, digamos, continúen o tengan más alivios, tengan más posibilidades de impulsar el crecimiento económico, pero insisto, cargando el costo hacia la demanda interna, que pues está constituida por todos los compradores, por todas las personas que a diario... La base gravable, doctor Vizcaíno, dice usted, la única manera de aumentar, de llegar nuevos contribuyentes sería a través del IVA y de productos básicos de la canasta familiar. Es la manera más sencilla y en términos de eficiencia es la más práctica, porque es, digamos, es el impuesto de más fácil recaudo. Que no sabemos todavía el gobierno en realidad cómo va a aumentar esa base, sí, esa base gravable, estamos ¿no? especulando un poco. Doctor Horacio, ¿tiene usted preguntas para el testigo de la Fiscalía, por favor? Sí, muchas gracias. Pues yo le preguntaría, situándonos en el día de hoy, como estudioso de los temas tributarios, si usted considera que el régimen del impuesto sobre la renta, para puntualizar, como funciona hoy en Colombia, es un régimen justo y equitativo. Bien, el impuesto sobre la renta en particular, digamos, creo yo que no tiene mayores dificultades. Quisiera, digamos, poner algunos datos de contexto con respecto a cómo funciona el impuesto a la renta frente a otros impuestos. Algunos impuestos que se ha dicho, la razón de su pregunta, doctor Horacio, es que se ha dicho en Colombia que es muy alto el impuesto, que está alrededor del 32%, ¿no? No, yo voy más es a que veamos cómo es la situación de la tributación hoy, porque si estamos pensando en la necesidad o no necesidad de una reforma tributaria, por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es determinar qué tenemos. Si lo que tenemos es muy bueno, ¿para qué cambiarlo? Mi pregunta es que como uno de los elementos esenciales, uno de los atributos grandes que tiene la tributación es precisamente la equidad, porque incluso está plasmado en la Constitución. Yo le quiero preguntar si el sistema que rige hoy considera que es justo o no es justo. Es justo el impuesto a la renta, pero muy concretamente, doctor Vizcaíno. Muy concretamente, yo considero que no es justo, y por un dato en particular. Un estudio de la Contraloría demuestra que la carga salarial, la carga impositiva sobre las rentas salariales es de 2.4 pesos por cada 100, mientras que la carga tributaria por rentas empresariales es de apenas 0.4 pesos por cada 100. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de
declaraciones tributarias que realizan las empresas son sustentadas sobre retenciones en la fuente, es decir, pagos de impuestos que no les corresponden a ellas, sino que están reteniendo de otras empresas y de otros negocios. En ese sentido, quien más está cargando con el peso de aportarle recursos al Estado son las rentas salariales, mientras que las rentas empresariales. Última pregunta, doctor Horacio. Pero es importante aclarar que la reforma no mejora sino la agrava, porque le va a bajar más los impuestos al capital. Sí, en la misma dirección, ¿usted considera que la legislación tributaria en Colombia hoy es una legislación simple, de fácil entendimiento y en consecuencia que no tiene cargas adicionales para los ciudadanos en virtud de su complejidad, sino que no valdría la pena modificarla en la medida en que es suficientemente clara? Bueno, dos cosas al respecto. La primera, los mejores sistemas tributarios breve, doctor Vizcaíno, por favor. Los mejores sistemas tributarios en el país no son los más fáciles de entender, son los más complejos. Los mejores sistemas tributarios son los que focalizan los impuestos y universalizan los gastos. En esos países hay derechos garantizados. Por otro lado, el sistema tributario colombiano no es fácil de entender, no es fácil de hacer seguimiento por un asunto en particular, y es que está muy caracterizado por tener muchas exenciones tributarias, que lo que hacen es introducirle ruidos al seguimiento de la declaración de impuesto de renta y benefician a unos sectores en particular que, digamos, más allá de criterios técnicos, tienen criterios políticos. Se acabó el tiempo para testigo, muchas gracias. Siguiente testigo, por favor, doctor Eduardo. ¿De quién se trata? Bueno, es la doctora Marisol Perilla. Marisol Perilla es directora del Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Resolución de Conflictos, contadora, profesora. Buenas noches, doctora Marisol. Buenas noches a todos. Su primera pregunta, doctor Eduardo. Bueno, muy complacido, doctora, de tenerla acá. Bueno, la doctora es especialista en tributación y en desarrollo regional. Entonces, en primer lugar, sería bueno que nos ilustrara un poco lo que es la posición del gobierno, que me parece que usted la ha sintetizado, en donde el gobierno claramente dice: no voy a aumentar los ingresos tributarios, voy a estimular el empleo, la competitividad y los negocios, y luego voy a ampliar la base tributaria. Entonces quisiera que usted mostrara claramente cómo en los planteamientos del gobierno está claramente dibujada esa reforma tributaria regresiva. Y el otro punto... Pero vamos por partes, que primero responda por favor. Muy bien. No, pues básicamente habría que tener en cuenta lo siguiente, el escenario de reformas que se viene gestando desde la década de los 80 hacia acá, ¿cierto? Tomando en cuenta en lo fundamental las 4 misiones fiscales más, digamos, representativas e importantes que se han gestado en Colombia. 80-81, misión Birr-Biesner, que profundiza los esquemas de descentralización en sus recomendaciones. La misión del 85-86, que es la Comisión del Gasto, que introduce elementos que se capitalizan en la Constitución de 1991. La Comisión del Gasto Público 95-96, que introduce el cambio de asignación del gasto público de un subsidio a la oferta a un subsidio a la demanda, y la misión del ingreso público del año 2002 plantean un escenario fundamental para el conjunto de reformas tributarias y en materia fiscal que se han venido gestando en Colombia, y en particular a nivel nacional y a nivel, digamos, de los territorios. Y esto es fundamental porque estas misiones han recibido con muy amplio beneplácito las recomendaciones que los organismos financieros multilaterales han venido recomendando en diferentes momentos históricos para las finanzas públicas y presupuestales de los países, en particular el nuestro, ¿sí? Cabe anotar que para el año 2006 el 39% de los recursos del presupuesto público estaban destinados a pagar deuda. Entonces, digamos que muchas de las justificaciones que se han dado para hablar en materia fiscal sobre las reformas tributarias tienen que ver con dar una sostenibilidad fiscal
a la nación, ¿cierto?, vía reformas, ¿cierto?, que bien sea promuevan la austeridad en el gasto o, pues digamos, con mecanismos eficientistas de asignación del gasto, comunidades por capitación para atender los derechos sociales, o por el lado de los ingresos, ¿cierto?, de la tributación, haciendo extensivas las bases gravables de los productos de consumo, las actividades de consumo, que son gravadas en lo fundamental con el IVA, de una parte. De otra parte, tratar de hacer más eficiente el sistema, los sistemas tributarios, ¿cierto?, pero que es una eficiencia que lo que busca es cada vez incorporar más a todas aquellas personas que hacen parte del circuito económico, de una parte excluidas por su condición de pobreza, entonces las incluyen con programas de transferencias condicionadas, subsidios, etcétera, por el lado del gasto, pero por el lado de la bancarización y de la tributación, pues tratando cada vez de volver más formal o más legal lo que es informal y lo que es ilegal, de tal manera que en la medida que tenemos más contribuyentes identificados, pues más claramente podemos conocer sus rentas, ¿cierto?, y sus actividades económicas. Estamos viendo que la reforma tributaria del gobierno es inequitativa, es una transferencia de los sectores medios y bajos. Si a esto le adicionamos el alza de la tasa de interés que recomienda el Fondo Monetario, estaríamos no solamente ante una reforma tributaria injusta y regresiva, sino ante una reforma tributaria contractiva que reduciría la producción y el empleo. No, y que además de entrada nos tocaría la política monetaria, ¿cierto?, fuertemente. Por el lado de la política cambiaria nos es una recomendación, el dólar está como debe estar, ¿sí? No hay problema porque es que los capitales no hay que controlarlos, pero sin embargo las regulaciones sí las encontramos, por ejemplo, en el mercado de trabajo, ¿sí? Y allí sí encontramos entonces unos acercamientos bien interesantes de cómo es importante ir desmontando poco a poco los derechos de los trabajadores que se han conquistado en Colombia y en América Latina desde la década del 40 y 50. Entonces creo que es muy importante también que la ciudadanía tenga claro que no todo lo que es política es técnico y no todo lo que es técnico es política, ¿cierto? Pero que sí hay decisiones que son importantes en ese sentido. Horacio Ayala, el defensor, ¿tiene usted preguntas para la testigo, doctor Horacio? Sí, muy brevemente, muy concretamente, le quisiera preguntar si usted cree que es posible una reforma tributaria sin incrementar las tarifas para hacerla más justa, más equitativa y más eficiente. O sea, digamos, uno puede no incrementar tarifas, pero si aumenta la base, pues eso afecta directamente el bienestar de los hogares, por ejemplo en el IVA. Si usted aumenta cada vez más la base gravable en bienes de consumo, pues ¿qué va a pasar? Que el salario mínimo del trabajador, con esa restricción presupuestal, pues va a tener que tomar decisiones de consumir más o menos, o tener una diferenciación en su consumo. Pero usted ya está asumiendo que la compensación sería con el IVA. Mi pregunta es de carácter general. No, pues yo creo que es que como los impuestos son de naturaleza diferente, IVA es un impuesto de actividad y renta es un impuesto que grava la riqueza y la renta. No puedo hacer una generalización de todos los impuestos, son diferentes y eso implicaría hacer un estudio en profundidad de cada tipo de impuesto. Pero entonces, la respuesta no es ni sí ni no. La respuesta es que de acuerdo al impuesto que se esté trabajando o revisando en términos de la reforma, tiene unos efectos diferentes. Hablando de los ingresos del Estado, en una reforma, ¿es posible o no es posible que se haga más equitativa, más eficiente, sin necesidad de incrementar tarifas? ¿Sabe que sí? Sería posible. Sí, pero en teoría eso es a lo que aspira el gobierno. No. El gobierno va en la dirección contraria. No, porque es que cuando usted dice ingreso público, usted está hablando de un conjunto de ingresos que no son solamente los ingresos de impuestos nacionales, no son solamente los tributos. El ingreso público es un concepto lo suficientemente amplio. Yo me estoy refiriendo a los ingresos tributarios. El tema clave es que el gobierno dice no vamos a subir tarifas, pero vamos a aumentar el número de contribuyentes. Y eso implica que a usted inmediatamente, si usted aumenta los contribuyentes o aumenta la base gravable, pues ¿qué va a pasar? Sí, el número de contribuyentes no aumenta por arriba, por la punta de la pirámide, sino por la base. Exactamente, o sea, ¿cuál es el efecto final? ¿En eso estamos de acuerdo, doctor Horacio? No necesariamente, porque es que una cosa es aumentar la base gravable, y otra muy distinta, aumentar el número de contribuyentes. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias, doctor Horacio. Gracias, doctor Sarmiento. Marisol Perilla, muchas gracias.
Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa. Ya ha hablado la Fiscalía, que nos ha presentado argumentos en contra y ha prendido las alertas sobre cómo puede ser una reforma tributaria aumentando la base gravable. Pero vamos a escuchar la otra cara de la moneda, que es el doctor Horacio Ayala, que vendrá después de la siguiente pausa. Pueden ustedes votar desde ya en esta página de internet, en este número telefónico. Regresamos en un par de minutos con los argumentos y los testigos de la defensa en veredicto. Este es Veredicto. Esta noche estamos hablando de reforma tributaria, de la reforma tributaria tal y como la ha planteado de momento el gobierno del presidente Santos y su ministro de Hacienda. Tiene la palabra el defensor, que es Horacio Ayala, para explicar por qué a su juicio, doctor Ayala, es importante que Colombia enfrente con estas características, no subir impuestos y aumentar la base gravable, una nueva reforma tributaria. Bueno, yo quiero hacer una precisión para iniciar, y es que lo que he escuchado, tanto en la campaña como posteriormente, como afirmación del gobierno, es de no subir tarifas, porque en conjunto es posible incrementar los ingresos tributarios sin necesidad de subir las tarifas, pero no quiero convertirlo en un tema de debate porque ya tenemos suficiente, sino solamente hacer esa precisión. Hay infinidad de razones para la necesidad de una reforma tributaria en Colombia, aun si esa reforma tributaria no tuviera como objetivo primordial, que creo que es lo que se ha venido diciendo, el incremento de las tarifas, probablemente de los ingresos. Y es que tiene tantos defectos nuestro sistema tributario que inclusive el doctor Sarmiento y sus testigos lo han venido afirmando, que es indispensable darle solución, porque precisamente todas esas quejas sobre la falta de equidad, sobre la falta de igualdad, sobre la falta de justicia en la tributación, son las que es indispensable corregir, porque son errores que se han venido agravando en vez de solucionarse. Veamos cómo, por ejemplo, a partir de 1992, y de entrada, pues, en ese primer año de gobierno, se quedaron 10 nuevas exenciones del impuesto sobre la renta. Luego vinieron una serie de figuras como los contratos de estabilidad jurídica, como las zonas francas, como la deducción por compra de activos productivos, etcétera, etcétera, que han agravado muchísimo la situación de la tributación en Colombia. Empezando por lo que dice la Constitución. La Constitución dice que la tributación en Colombia debe tener 3 elementos esenciales, que son la equidad, la progresividad y la eficiencia. Nuestro sistema no es equitativo. Para mí la progresividad podría caber dentro del concepto de justicia, entre otras razones porque tenemos una equidad vertical y una equidad horizontal en materia tributaria, y precisamente la progresividad es uno de los elementos que podría atribuirse a la formación de lo que se denomina equidad vertical. Y es ineficiente porque el estatuto tributario, como confirman los testigos, es perfectamente intrincado, absurdo, difícil de manejar aún para los expertos. Entonces, bienvenida a una reforma donde se pueda lograr que el impuesto recaiga en cabeza de los ciudadanos de acuerdo con su capacidad contributiva. Eso no quiere decir absolutamente que sea indispensable en ese punto acudir al IVA o crear nuevamente el impuesto de timbre o no acabar con el impuesto a las transacciones financieras o aumentarlo, etcétera, etcétera. Es decir, no hay que echar mano de los denominados impuestos indirectos, basta con que la tributación sea justa, que creo ya este gobierno empezó con esa tarea. Si vemos cómo, por ejemplo, esa deducción especial por compra de activos que estimulaba el capital por oposición al trabajo ya fue derogada. Pero estas otras figuras, mientras existan en la tributación, figuras que hacen completamente
injusto el impuesto en la medida que hay un grupo de contribuyentes privilegiados. Ese grupo de contribuyentes privilegiados y esas normas atentan contra la competitividad. Su primer testigo, doctor Ayala, por favor. El doctor Silverio Gómez. Silverio Gómez es director de la revista Poder, economista, fue director y fundador de Portafolio. Dirige hoy en día, además, el programa En Suma del canal NTN 24. Don Silverio, buenas noches. Néstor, muy buenas noches. Periodista muy reconocido, económico. Su primera pregunta, doctor Horacio. Muchas gracias. Doctor Silverio, usted que tiene esta trayectoria tan amplia en el mundo económico, financiero, ¿cree que es posible nivelar las cargas, hacer más equitativo, más justo un sistema tributario sin necesidad de incrementar las tarifas? Sí, y además uno lo puede hacer hoy más equitativo bajando las tarifas. ¿Sí? Hoy la tarifa nominal de impuestos es 33%. De renta estamos de hablando. renta. La tarifa efectiva es, usted lo acaba de decir, en unos sectores es el 18, en otros el 13, en otros el 15. O sea, quiere decir que realmente pagan el 15. Entonces, si uno coge la tarifa del 33, la baja al 25 y elimina exenciones y y sube la tasa efectiva, pues entonces está aumentando en un momento dado los recaudos, está bajando las tarifas y no está siendo absolutamente inequitativo. Segundo, el tema de la progresividad de los impuestos es un tema sencillo, o sea, uno puede encontrarle porcentajes, pero la tributación es progresiva cuando el que tiene más paga más, punto. Eso puede que uno encuentre que el 60%, el 50%, pero ese es, digámoslo, el principio. Y la equidad, yo no creo que se dé en los impuestos, la equidad se da por la vía del gasto público. Entonces, ahí sí uno habla de pobreza y habla de todo lo que quiera, porque si uno fuera eso, encontraría países en donde la tributación sobre la renta es mucho más alta en las personas naturales que en las personas jurídicas y resulta que son más equitativos y la gente está más bien de lo que viven los colombianos promedio. Entonces, creo que el tema pues hay que analizarlo más profundamente. Lo otro que pasa es que una cosa es lo que llega al Congreso, lo que presenta el gobierno, y otra cosa es lo que sale del Congreso. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado para no quedarse con el pecado y sin el género, o sea, bajar las tarifas y mantener las exenciones. Ese, digámoslo, es un tema importante. Yo estoy de acuerdo con un tema que dijo el doctor Sarmiento, y es que la reforma, además yo creo que debe ser así, la reforma, Colombia no tiene problema de recaudo de impuestos. Digámoslo, decirlo así tan tajantemente puede resultar pues simple. Entre más recaudo se tenga, pues más gasto público puede haber. ¿Sí? Eso pues es el perogrullo, es que dice. Sí, señor. Tan simple. ¿Sí? Entre más gasto, pues más se gasta. O sea, así es. Entre más ingresos, pues más se gasta. Yo creo que la reforma tributaria en Colombia tiene que hacerse por algo que usted, doctor, lo decía, y es que en Colombia esto es una colcha de retazos. Colombia, un contribuyente, cualquier persona, cualquier ciudadano común y corriente, podía presentar su declaración de renta sin ningún problema y sacar unos daticos y no tener que ir a buscar un abogado ni ir a buscar absolutamente nada. Se hacía en una maquinita de escribir ahí al frente de la DIAN, si usted se acuerda, doctor Horacio. Su siguiente pregunta, por favor. Sí. Entonces, con todos estos comentarios, ¿usted cree que no necesariamente para compensar las eventuales reducciones que pudiera haber en una reforma tributaria es indispensable acudir al IVA, a los impuestos indirectos y a los contribuyentes de menores ingresos? Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo sí estoy de acuerdo más con la tributación indirecta, ¿sí? Y estoy de acuerdo con que haya impuestos indirectos sobre los bienes básicos, con esta aclaración. No tiene sentido que alguien de estrato 6 compre papa sin IVA, igual que la compra el del estrato 1. Los mecanismos administrativos están ahí. O sea, si alguien va a un supermercado en los estratos altos, en un carro último modelo, y compra la misma papa que quien compra en Simón Bolívar, en Manrique Oriental o en el barrio Conveima de Ibagué, ¿sí? Entonces, esa persona, yo creo que debe pagar IVA sobre esos bienes,
y declarar la exención sobre los estratos bajos. Y eso es un problema geográfico, es un problema de decir uno, las personas que vivan, los supermercados que están en los estratos bajos no pagan IVA, punto. Y los que están en los estratos altos sí paguen IVA. El hecho de que se vaya a rebajar hipotéticamente, porque esto no está claro tampoco en el proyecto, que no existe proyecto, en las ideas del gobierno no lo han dicho. Renta. El hecho de que se rebajaran, repito, hipotéticamente las tarifas del impuesto sobre la renta, no implica automáticamente que sea necesario acudir a incrementar el IVA o agravar más a los contribuyentes de menores ingresos, ¿verdad? Son dos cosas totalmente distintas. La tributación directa tiene una connotación, digámoslo, de progresividad. Y la tributación indirecta del IVA, yo sí creo que por ahí puede ayudar un poco en términos de redistribución, pero no más. O sea, yo no Muy bien, que esa es la respuesta a un argumento que ha entregado aquí, doctor Sarmiento, lo invito a sus preguntas, que ha entregado Eduardo Sarmiento, que es el fiscal y que ha dicho esta noche que ojo con una reforma tributaria que busca beneficiar el capital y a los empresarios y por el otro lado clavar a los trabajadores a través del IVA. Estoy complacido de dialogar con usted. ¿Cuál es el tipo de reforma tributaria que usted está o que ustedes están defendiendo? Porque ustedes están defendiendo una reforma tributaria que es del gusto de ustedes, que no es igual a la del gobierno y que tampoco es igual a la que va a salir del Congreso. Entonces, ustedes lo que están dando es un cheque en blanco. Están apoyando cualquier tipo de reforma. Cualquier tipo de reforma no. Yo sí creo que una reforma neutra en términos de recaudos no significa que la tenga que costear el excedente por bajar la tarifa efectiva, por bajar la tarifa nominal, subir en un momento dado la efectiva, lo que realmente pagan, la van a pagar los trabajadores, doctor Sarmiento. Y lo otro que hago la aclaración es solamente en el tema de tributación nacional, porque cuando uno habla de la tributación local en términos de prediales, eso tiene otra connotación, como tampoco estamos hablando para nada de tasas o tarifas de pensiones, de salud, que eso no son impuestos, esos son pagos por determinados factores de servicios, ¿correcto? Estamos hablando solamente de la tributación nacional. Entonces, yo voy allá. Entonces, vuelvo a la siguiente pregunta que tiene que ver con su respuesta. Esto del IVA progresivo se ha intentado en todas partes del mundo y no funciona. En este momento la tendencia es el IVA parejo. El IVA progresivo es la propuesta de Silverio de que se cobre la papa diferente. Eso más cara en el norte que en el sur. Funcionó. Y si funciona es en condiciones muy reducidas. Entonces, ahora, ¿en dónde está la preocupación? Déjeme hacer una precisión sobre eso. Es que yo quiero ver la cosa grande. Ya voy, una precisión, porque lo de Silverio podría pensar uno funciona en Bogotá. Oye, en las grandes ciudades. Y usted aplique el IVA diferencial en Caparrapí. No, por eso digo que en Soacha. Que no lo vamos a aplicar ni en Ciudad Bolívar, ni en Soacha, ni en el Marrequio Oriental de Medellín, ni en el barrio Conveima y Ibagué. Lo vamos a aplicar en los niveles 5 y 6, donde hay supermercados. Los supermercados con determinadas características, la gente paga el IVA. Punto. ¿Sí? Así Entonces, la primera cosa. Y es un tema de administración. Es que el alcance del IVA para hacer distribución del ingreso está reconocido. No es gratis. Si usted quiere hacer distribución del ingreso, y eso está en la comparación de Europa, Estados Unidos, los países asiáticos, usted tiene que acudir al impuesto a la renta y al impuesto al patrimonio, que es el que paga el capital. Yo dudo eso porque yo creo que más bien si usted es por la quiere vía del gasto que complementar usted eso, redistribuye ingreso. No, ¿sí? Lo que se está viendo es que los impuestos, y para eso di el ejemplo que viene el informe de la ONU, que los impuestos tienen un gran impacto distributivo. Precisamente la creencia de que los impuestos no tenían impacto distributivo llevó a desmontarlos sobre la base que lo que había que hacer era aumentar los recaudos para tener mayor gasto, que es el que distribuye. Yo creo que esa tesis, ese principio ha sido derrotado. Yo voy a decir algo demasiado que puede países. resultar muy duro, doctor Sarmiento. Yo sí creo que en Colombia tiene que haber más colombianos que paguen impuesto de renta.
Don Silverio Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Creo que llegamos a un punto interesante porque la tesis de Silverio y de la defensa es que en realidad no se estarían bajando tarifas de renta, se estarían subiendo, porque hoy con descuentos y con exenciones la tarifa es infinitamente más baja de lo que es en teoría. Y la tesis del profesor Sarmiento es: no se puede bajar renta porque sería un premio al grande capital en detrimento de los trabajadores. Vamos con el siguiente testigo. Muchas gracias, doctor Silverio Gómez, muy amable. Doctor Eduardo, ya puede regresar. Señor defensor, su siguiente testigo, por favor, ¿de quién se trata? Gracias, el doctor John Jairo Cuellar. John Jairo Cuellar es economista de la Universidad Nacional, profesor y consultor. Buenas noches, doctor Cuellar. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, televidentes. Doctor Cuellar, usted que es un estudioso del tema, ¿podría decirme o decirnos aquí en esta audiencia, en este proceso, si considera que la única vía para compensar posibles reducciones del impuesto sobre la renta son los impuestos indirectos como el IVA, o hay otras vías que pudiera utilizar el gobierno como algunas de las que hemos mencionado? Ciertamente hay otras alternativas. Como ya lo habían mencionado, pero creo que pasó tal vez un poco inadvertido, el impuesto de renta está concentrado sobre un pequeño número de contribuyentes, un pequeño número de sociedades en realidad, que son alrededor de 5.000. Esas sociedades están pagando casi la totalidad del recaudo de renta, mientras que las personas naturales están contribuyendo en una proporción muy pequeña. Me pregunto, ¿quiénes son los dueños de las empresas? Finalmente los dueños de las empresas también son personas naturales. Y en ese orden podría pensarse en un incremento que no tuviese que ser necesariamente regresivo o lesivo para los trabajadores. Ahora bien, la idea de bajar el impuesto de renta y unificarlo a una tasa efectiva podría contribuir de otro lado a mejorar indicadores como el de la informalidad. Es un hecho reconocido que la alta concentración con elevadas tarifas sobre una pequeña base tributaria muy estrecha viene acompañada por el proceso político que se conoce de una serie de exenciones y de gabelas que lo que hacen es complicar mucho más el funcionamiento del sistema tributario. En el otro sentido, yo quería preguntarle si usted considera que los esquemas que aparecen hoy permiten que la administración tributaria cumpla su función, o por el contrario, todo este mare magnum que existe en materia tributaria es una gran dificultad para que la administración tributaria cumpla su propósito, empezando porque en casos como el de los contratos de estabilidad jurídica, cada uno de los beneficiados tiene un estatuto tributario propio, incluyendo la interpretación oficial, que es como está establecido en la norma, y con temas como las sociedades, las sociedades de zona franca, donde igualmente tienen un régimen especial que hay que vigilarlo de manera independiente. ¿Usted cree que estas figuras hacen que se cumpla ese principio de eficiencia por parte de la administración? No, evidentemente no. Todo sistema tributario debe cumplir con unos principios, ya se han mencionado, los que están consagrados en la Carta Magna colombiana, y uno de los principios tiene que ver con la eficiencia. Un sistema tributario eficiente es un sistema tributario sencillo, amigable para los ciudadanos, que no requiera, por ejemplo, contar con unos expertos para poder hacer cualquier tipo de declaración tributaria. Lo que tenemos en este momento es el acumulado de una serie de reformas parciales que se han venido aplicando para aumentar de manera coyuntural los ingresos dependiendo de urgencias o de necesidades que ha tenido el gobierno. Esa acumulación pues ha venido convirtiendo el sistema tributario en una maraña de normas muy complejas, incomprensibles y que además atentan contra los principios de equidad horizontal. Es decir, a pesar de que hayan... Que la maraña termina beneficiando a unos y perjudicando a otros, para ser más claro. Evidentemente, si yo tengo abogados y tengo la capacidad de manejar los vacíos que deja toda esa maraña legislativa en el sistema tributario, puedo terminar siendo beneficiado.
Doctor Eduardo, es su turno para interrogar al testigo de la defensa. Yo insisto en lo mismo. Creo que no hemos avanzado en discutir la reforma que está presentando el gobierno. Estamos discutiendo una reforma sin conocer el contenido. Entonces, de nuevo, la pregunta mía es, ¿usted cree que una reforma planteada para estimular los negocios y la competitividad a cambio de elevar la base tributaria no es una reforma regresiva, no corresponde al tipo de reformas que se hicieron en el país en los últimos 20 años, en que los impuestos a la renta y al patrimonio se sustituyeron por otros mecanismos, en particular con el IVA? Eso no es lo que está planteando el gobierno. Yo creo que eso es lo que está planteando el gobierno y creo que la opinión pública debe tomar una definición alrededor de esa interpretación. Bueno, yo creo que fomentando un mejor ambiente de negocios se puede mejorar indicadores como el del empleo. Sí, está bien, ¿sí? pero justamente la alta concentración de elevadas tarifas de renta sobre las sociedades ha fomentado la informalidad y ha sacado a muchos trabajadores del sector formal y obviamente pues de todas las prestaciones que acompañan ese estatus, esa condición. Entonces no creo que necesariamente eso implique mejorar el ambiente de negocios, implique atentar contra las prioridades o las necesidades de los trabajadores. Ahora bien, es cierto que no conocemos la totalidad de los detalles, pero los 3 principios que ha adelantado el gobierno creo que son saludables y aportan a la mejora de un sistema tributario que está requiriendo con total urgencia. Doctor Cuellar, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Sarmiento, doctor Ayala, se acabó el tiempo para los testigos. Vienen las conclusiones, los invito para que preparen sus alegatos de cierre. Estamos hablando esta noche de si se necesita, si ustedes desde sus casas están de acuerdo con una reforma tributaria tal y como la ha planteado hasta ahora el gobierno, cuyo articulado seguramente será tema de polémica de aquí en adelante. Hacemos una pausa, pueden votar ustedes en este número telefónico o en esta página de internet. Regresamos con las conclusiones del fiscal y del defensor. Este es Veredicto. Este es Veredicto. Regresamos a Veredicto esta noche hablando de la reforma tributaria que prepara el gobierno. Tiene la palabra el fiscal para presentar sus conclusiones, Eduardo Sarmiento, para explicarnos, para cerrar este debate, doctor Sarmiento, las razones por las cuales no se debe, en su concepto, implementar tal y como está planteada esa reforma tributaria. Pero creo que el debate ha permitido esclarecer y precisar algunos de los aspectos planteados en la reforma del gobierno. Creo que estamos ante una reforma tributaria que no eleva los ingresos y que está orientada a propiciar los negocios y la competitividad y, por otro lado, el empleo. Pues bien, lo que sale de la discusión es que este tipo de reforma en que usted baja las tarifas del capital y amplía la base tributaria del trabajo es regresiva e injusta y contradice el principio fundamental de la Constitución. Más aún, es el tipo de reforma que se adoptó en el país en los últimos 20 años y que tiene una gran responsabilidad en el retroceso social, que se puede sintetizar en una pobreza de 50% y en una distribución del ingreso entre las más desiguales del mundo. El otro aspecto que resultó claro de la discusión es que los objetivos del gobierno no se entienden o no están claros. Definitivamente, el instrumento fiscal no es el camino adecuado para resolver los problemas de competitividad y del empleo en las circunstancias actuales. Si el gobierno quiere mejorar las condiciones de competitividad, lo que tiene que pensar es claramente en revertir la revaluación. Ese mecanismo es mucho más poderoso, pero esa política ha fracasado sistemáticamente. Y si el gobierno
quiere enfrentar el problema de empleo y la informalidad, el camino no es un reparcheo fiscal, el camino es modificar las directrices de la política monetaria, relajando la prioridad de la inflación, bajando las tasas de interés e interviniendo abiertamente el tipo de cambio. Y aún más importante, si el gobierno quiere resolver el problema del empleo, su prioridad no puede seguir siendo la minería, que es el sector que genera menos empleo y se expande a cambio de destruir la industria y la agricultura. Aquí lo que se plantea, más que nunca, es la necesidad de modificar la política monetaria y el modelo económico para que la prioridad de la economía sea la industria, que es el sector que genera más empleo calificado, y la agricultura, que surge en este momento como un sector con grandes posibilidades tecnológicas. Doctor Eduardo, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido el fiscal de este tema. Y ahora, para terminar este debate, el defensor, que es el exdirector de impuestos, Horacio Ayala. Bueno, quiero referirme en primer lugar a la observación que hace el doctor Sarmiento a lo largo que ha hecho a lo largo del debate, en el sentido de que hay otras maneras más eficientes de mejorar el empleo, como por ejemplo el tema de revertir la revaluación. Pero es que de manera muy simple sabemos que el tema de la revaluación tiene una cantidad de elementos exógenos que no son totalmente manejables por el Estado colombiano. En cambio, las reformas tributarias sí las maneja el Estado colombiano. Ahora, ya en cuanto a las conclusiones de mis apreciaciones sobre el tema, pues primero lo que quiero de nuevo poner en claro es que el gobierno todavía no ha dicho cuáles son los elementos de su reforma tributaria, entonces no podemos partir de la base de que va a elevar el IVA con el objeto de reducir las tarifas del impuesto de renta para las sociedades, que es el enorme temor que tiene el doctor Sarmiento y que yo, por supuesto, y todos los colombianos tenemos. En eso estamos completamente de acuerdo, pero es que lo que se ha venido diciendo a través de los funcionarios del gobierno es que se trata, de alguna manera reiterando lo que dijo el presidente Santos en su campaña, que lo que se trata es de hacer una reforma que facilite la operación, que toque a todos los contribuyentes de la manera que les corresponde, que sea más equitativa, hacer un estatuto más simple. Pero ¿cómo? Precisamente reduciendo una cantidad de las perforaciones que tiene el sistema tributario. Es que el valor de los ingresos tributarios como tales puede mantenerse o incluso incrementarse, reduciendo inclusive las tarifas, como decía Silverio Gómez, pero a través de que se establezca una verdadera equidad en el sistema, es decir, que todos los contribuyentes paguen lo que les corresponde, y no como ocurre hoy por hoy en el sistema tributario colombiano, que se otorgan unos beneficios además de manera discrecional, porque la ley ha otorgado facultades para que los funcionarios concedan o no esos beneficios, como se ha venido viendo. Si se logra este propósito, que además debe tender a reducir sustancialmente la complejidad que tiene el sistema tributario o la legislación tributaria, es muy probable no solamente que se mantengan o se incrementen los ingresos, sino que a través de la formalidad, como dijo uno de mis testigos, se consiga mejorar el empleo. Porque hoy se han venido otorgando beneficios sin ninguna contraprestación. El ideal, que inclusive una ley de la República que así lo establece, es que cuando se concedan beneficios el Estado debe medir cuáles son las consecuencias. Y si las consecuencias son el incremento del empleo a través de estimular la formalidad y de crear más y mejores empresas, pues bienvenida sea una reforma en ese sentido. Recordemos que, por ejemplo, el régimen de los contratos de estabilidad jurídica no se aplica sino a las grandes empresas, no a las pequeñas, y recordemos también que son precisamente las pymes, las pequeñas empresas, las mayores generadoras de empleo. Todos esos elementos doctor Horacio, conducen a concluir que sí se puede hacer una reforma tributaria sin incrementar las tarifas
sin pretender incrementar sustancialmente los ingresos tributarios, haciéndola más eficiente, más equitativa, más justa para todos los colombianos. Doctora Ayala, gracias por acompañarnos. Tienen la última posibilidad, señores, ustedes desde sus casas para votar si están de acuerdo con una reforma tributaria tal y como la está desde ya planteando el gobierno. Pueden votar, la última opción es esta, en este número telefónico o en esta página de internet. Regresamos con la votación de nuestros televidentes esta noche en Veredicto. El anuncio del Gobierno Nacional de implementar, de aplicar otra reforma tributaria ha sido nuestro tema de hoy en Veredicto. Hemos escuchado argumentos a favor y en contra de ese nuevo proyecto y aquí está el resultado de la votación de nuestros televidentes a través de llamadas telefónicas y a través de votos en internet. Este es el resultado. Los televidentes le dan la razón a usted, doctor Sarmiento, coinciden con sus argumentos y con sus miedos. ¿Cómo le parece? Bueno, muy complacido de que este debate haya servido para aclararle los propósitos del gobierno a la opinión pública. Quedó claro que estamos ante una reforma tributaria muy parecida a las anteriores, que le baja las tarifas a las empresas y el capital y se lo traslada a las rentas del trabajo y a la mayoría de la población a través del IVA. Creo que también quedó claro que el camino para resolver los graves problemas de revaluación y desempleo e informalidad es el cambio del modelo económico del país. Señores, se acabó el tiempo. Doctor Sarmiento, gracias por acompañarnos. Doctor Horacio Ayala, muy amable. Gracias a los televidentes, a sus testigos que han estado esta noche aquí. Volveremos dentro de una semana con otro tema de interés, con otro debate para que al final ustedes puedan emitir otro veredicto. Buenas noches.